Bueno, Laura, entramos, me parece que en el tema más caliente que está afrontando el gobierno de Macri, que es la economía y en especial la inflación. Absolutamente. Vos lo señalabas bien, se ha convertido en un problema político, la inflación, y bueno, la discusión hoy por hoy es si las herramientas que está aplicando Macri son suficientes, son efectivas para paliar este flagelo, ¿no? Se lo preguntamos a Dante Sica. Por supuesto, claro. Dante, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias Hola. por venir, ¿eh? No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo el tema de la inflación? Creo que es un tema preocupante, pero no es de ahora, es un tema preocupante Claro. de los últimos 5 años. Lo que pasa es que no estaba visibilizado en términos públicos, el gobierno lo negaba, no hablaba de inflación, ¿te Sí, acordás? notable lo que dijo Todesca, ¿no? Hay más máquinas de destruir papeles que computadoras. No, pero ¿viste? bueno, eso te muestra parte también de lo que fue la destrucción del sistema de información y el blackout que tenemos hoy, de que no tenemos un dato cierto y tenemos que guiarnos por inflación que mide el gobierno de la ciudad, San Luis, o ahora que quieren reflotar, si querés, el índice del Congreso. Está bien, los últimos dos índices de la ciudad fueron altos, 3,9 en diciembre, 4,1 en enero. Exacto, digo, pero a ver, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? Digo, claramente si vos mirás, digo, la inflación es un problema de los últimos 6, 7 años, donde el gobierno el gobierno anterior no controlaba la inflación, sino atacaba los síntomas de la inflación, ¿no? Que quería hacer controles en la micro, Claro. Presionar a los empresarios, y por otro Los lado... precios cuidados. Exacto, y después utilizó un precio para tratar de contener la inflación, que fue el tipo de cambio. Atrasó el tipo de cambio y por otro lado seguía descontrolado todo lo que era la emisión monetaria. Vos sabés que para El aumento del gasto público. Exactamente, También, digo, tenías un gasto que volaba, financiado casi en la totalidad, ese déficit que tenías, básicamente por emisión. Con lo cual, con una emisión del 40-45%, era imposible que no tuvieras la inflación que tuviéramos. El año pasado hubo una inflación menor, casi del 30%, por el atraso cambiario que tuvimos. Entonces, si hoy uno mira lo que hizo el gobierno, digo, el gobierno hizo un giro de 180 grados en la política económica. No digo 360 como decía Carlos, Claro. porque si no volvemos al mismo lugar, digo, pero claramente hay un giro de política económica muy fuerte y definió un programa antiinflacionario. Digo, lo que pasa es que todavía en la sociedad estamos acostumbrados a pensar en la inflación en los términos que tuvimos en los últimos 10 años, que hay que controlar y hay que reprimir. ¿Cuál es el programa antiinflacionario? Lo definieron en términos de cuánto iba a ser el déficit este año y cuánto era lo que el Banco Central va a emitir, que es compatible con una tasa de inflación del 25%. ¿Era bajar un punto el déficit este año? Exacto, bajar un punto, Y pero emitir cuanto menos. por lo menos lo que te dijeron es, vamos a financiar en el 2016 al sector público en la misma cantidad que lo hicimos el año pasado, con lo cual, en términos reales, vos tenés una caída. Nosotros calculamos que esto no va a superar el 1,5%. ¿Qué es lo importante acá? Que el programa está definido. Ahora, está definiendo un programa antiinflacionario donde lo que va a controlar la inflación son los agregados monetarios para después ir al famoso programa de meta de inflación, en el marco que tenés que hacer una corrección de precios relativos muy fuerte. ¿Qué es un agregado monetario? El agregado monetario es la emisión. Digamos, el gobierno te Que dice... Sturzenegger dice que la está bajando. Que la está bajando. Bueno, ha habido, si vos mirás en todo lo que fue el ciclo hasta Banoli, la emisión monetaria, la base monetaria, la cantidad de pesos que hay en la economía creció una tasa del 40%. ¿Y ahora el 28, 30? Ahora está creciendo el 28-30 y ha habido una fuerte absorción. Entonces digo, vamos a un programa antiinflacionario que se define a través del cuidado de la emisión monetaria. Ahora, ¿cuál es el problema que tenés? Que en el medio tenés que hacer una corrección de precios. Tenías precios atrasados, el tipo de cambio, Tarifa. soltaste. Vos fíjate que el gobierno no va a poner, no tiene un objetivo de tipo de cambio. Deja que el tipo de cambio sea libre en términos de lo que va a ser la oferta y la demanda. Libre ascendiendo. Libre ascendiendo, ¿pero por qué? Porque vos estás en la época, vos fíjate, ahora los únicos dólares que han entrado en estos últimos 60 días fueron algo que adelantaron los exportadores, que no liquidaron todo, y un puente financiero y dólares financieros. De ese 6.000 puente, millones de dólares. 6.000 millones. Y a su vez empezaste a recuperar la demanda, las importaciones empezaron a crecer y empiezan las empresas a poder girar las utilidades que estaban retenidas. Seguramente dentro de 60 o los próximos 60 días, cuando empiece a liquidarse la cosecha, la oferta aumentará, cuando se cierre el tema de los holdout, entrarán dólares financieros y quizás el tipo de cambio hasta puede llegar a bajar un poquito o a Ahora, en la economía de todos los días, ¿no? Mientras está alta la inflación, una inflación del 4% mensual es altísima. Exacto.
Y este programa antiinflacionario que está ejecutando el gobierno, digamos, el riesgo no es caer en un enfriamiento de la economía y por lo tanto una mayor recesión. Digo, la gente va a dejar de comprar. Bueno, digamos... Bueno, de hecho me parece que está dejando de comprar. Si vos mirás el consumo, en algunos rubros ha caído, también estamos comparando en verano contra el verano anterior. Acordate que esta temporada fue bastante mala, no por culpa de la inflación, Según sino Barrio por culpa... Nuevo, que es del gremio, fue desastrosa. Bueno, pero fue mala, ¿sabés por qué? Por los dólares baratos que vendió el gobierno anterior y te financiaba los pasajes en 18 cuotas sin interés. Entonces, eso te afectó mucho lo que era la capacidad de aquellos que pueden veranear, optaron por ir al exterior que hacerlo a nivel local. Eso te bajó un poco el nivel de consumo. Hay algunos sectores que siguen teniendo un nivel de actividad razonable, como es el caso de construcción, pero el consumo está ralentizado. ¿Por qué? Porque vuelvo al concepto anterior. Vos estás acomodando precios que venían totalmente sujetados en el marco de un cambio de política. Dante, y la gente tiene, discúlpame, salarios viejos y tiene todavía la percepción en términos del empleo con precios nuevos. Entonces, claramente este trimestre vas a tener por eso, un consumo yo entiendo la caído. explicación que me das y uno supone que el plan, ejecutarlo va a llevar un tiempo. Los que reaccionamos ante todos los días, como decía Laura, vemos cómo los aumentos en el supermercado aumentan, cómo ir de compras ya no es ir a uno, sino a dos. Digo, hay una ansiedad por Obvio, esto. pero claro que vas a tener una ansiedad, pero te insisto la dificultad, digo, que quiero poner esto en el centro, porque estás definiendo un marco de política económica nueva, en donde tenés un programa que, desde el punto de vista, si querés, de la consistencia, es consistente, aunque no le sobra nada, donde seguramente la inflación del segundo semestre va a ser mucho más baja que la que tenemos, en el medio que tenés que acomodar tarifas públicas, tuviste que acomodar tipo de cambio. Entonces, puede ser que algunos sectores estén haciendo algún aumento de precios en exceso. Ahora, eso lo va a calmar seguramente y algunos van a tener que retrotraer porque no van a encontrar consumo. Entonces, esto también es un cambio importante. Vos hasta el año pasado, cuando te acordás de la devaluación del 2014, devaluaste y todo se trasladó a precio y de alguna manera... ¿Y ahora no pasó eso? Ahora está pasando, pero vas a ver que hay muchos precios que se van a empezar a acomodar. ¿Por qué? Porque en el 2014 vos tenías la economía cerrada, entonces no tenías competencia, entonces muchos sectores pudieron trasladarlo, aunque no tuvieran que trasladarlo todo, porque la demanda de alguna manera convalidaba porque tenías pocos productos. Hoy el hecho de que también la economía se empiece a abrir, si alguno quiso, suponete, como dicen algunos, hacer una avivada y aumentó, aprovechó en noviembre cuando el gobierno estaba saliendo y estaba entrando este gobierno para reacomodar precios y vuelve a hacerlo ahora. Ahora, si su competidor no aumentó tanto o si empieza a tener productos importados en la góndola que empiezan a competir, le vas a ver que muchos van a tener que empezar de alguna manera a establecer. Eso te iba a preguntar, el distintos. tema de las importaciones, ¿vos crees que es una herramienta? Hay un sector del gobierno que alienta la posibilidad. A ver, importación cuanto vos más competencia tenés, más de alguna manera le empezás a poner precios a los abusos que puede haber. También hay un tema importante acá. Digo, durante los últimos 12 años, Argentina no cambió su matriz desde el punto de vista de su estructura de mercado. Entonces hay muchos sectores. Al contrario, para la discrecionalidad del ciclo anterior, le convenía tener muchos, si querés, concentración de mercados, porque negociaba con 2 o 3, bueno, no aumenten los precios ahora, hagan una oferta de carne esta semana, y de alguna manera podía mantener cierto control. Entonces, claramente hay medidas, por ejemplo, el gobierno está hablando de medidas como defensa de la competencia o este sistema de monitoreo de precios. Eso no es una política antiinflacionaria. No. Son instrumentos. Esos son instrumentos que te permiten darle más transparencia al mercado. Entonces, poder lograr, digamos, a través de una app donde vos puedas guiarte en términos hasta ahora, de los precios. los empresarios, como dice ella, están cuestionados, la UIA está en silencio. Lo que menos quiere, yo supongo, que se importe. ¿Ves al gobierno tomando esta decisión de importar en algunos rubros? No, lo que pasa, el gobierno tiene también una transición que hacer. Acuérdate que este año es complicado porque es un año de transición. Donde vos venís, vos tenés que poner un programa de estabilización macro después de 7 años donde fuiste discrecional, interveniste en los mercados, donde todavía hay empresarios que te preguntan, le tengo que ir a preguntar al secretario a ver cuánto puedo aumentar los precios. No, el mercado te va a decir cuánto tenés que hacerlo. Entonces, estás en esa transición. Hay muchos sectores que en esa distorsión hicieron pingües ganancias y han crecido desde el punto de vista de actividad, que estos nuevos precios relativos los pueden afectar. Entonces acá el gobierno, con esa mirada que tiene de tratar
tratar de no impactar en el nivel de actividad, yo creo que va a haber una transición. Se abrió mucho más la economía a las importaciones, porque antes las de JAI, para que la gente entienda, las declaraciones juradas para poder importar, no era una política industrial que favorecía la inversión. Lo que hacía era racionar los pocos dólares que tenía el gobierno en las reservas. Entonces, claramente eso no lo podías hacer, aparte hubo un fallo a nivel internacional que lo hacía. Entonces, vas a tener mucha más ingreso de mercaderías y hay ciertos sectores sensibles donde el gobierno quizás está poniendo la mirada a través de lo que fue las licencias no automáticas, textiles, calzado, el otro gran línea tema, blanca. me parece, Laura, tema inversiones, holdout. A ver, Sí, yo claro. creo que las ¿Esto inversiones... está llevando más tiempo de lo que el gobierno imaginaba? No, estamos creo que dentro de los términos, tampoco iba a ser que venía el nuevo gobierno, como vos decís, la viste, ahora hay una especie de enamoramiento, estamos en la época de las palabras de amor, después vienen los actos de amor, ¿no? Digo, me parece que ahora es una negociación, ya hay varios fondos que han aceptado, yo creo que en los próximos quizás 60 días puede haber alguna Sí, novedad el gesto fuerte. que tuvieron en es Estados más, Unidos yo te fue diría, muy positivo. para mí quizás el gesto más importante puede ser esta semana, si el juez Griesa levanta la la cautelar, cautelar. que le permita poder pagar, Y Argentina ya normalizar sale la del situación default. argentina ante la gente que aceptó. Exactamente, pero eso que sería importante, ¿por qué? Porque mientras vos seguís la negociación, Se te abren puertas para se te abre conseguir puertas dinero. para financiamiento. Entonces digo, me parece que este semestre los dólares que van a entrar a la economía son dólares del mundo financiero, esto que está buscando el gobierno, y parte del comercial. Yo creo que a partir del segundo semestre, donde para mí clave son 3 elementos en este trimestre que viene: negociaciones salariales, la apertura del Congreso donde el gobierno pueda convalidar algunos de los DNU importantes que sacó, y el cierre de los holdouts. Yo creo que con esos 3 elementos Bueno, me el parece, mundo de Laura, las sería inversiones... para el gobierno Bueno, digo, un cuadro espectacular. Y sería, por lo menos, serían victorias muy importantes que deberían, o por lo menos ellos van a intentar compensar los costos políticos que le podrían generar otras... pero son las señales que otras está medidas. esperando también, no los inversores de papeles, no aquellos que compran bonos o compran títulos, sino aquellos que tienen que invertir en la economía real, que van a ampliar empresas. Ahora, Dante, como vos observás la economía, decíamos con Laura al principio, uno da la impresión de que la oposición no quiere poner piedras en el camino y el sindicalismo tampoco. No. Y que están buscando la manera, un procedimiento paritario que les permita aguantar 6 meses y ver si efectivamente en el segundo semestre la economía levanta. La oposición es consciente de que los problemas que estamos enfrentando no es por este cambio de gobierno, sino vienen arrastrados por la gestión anterior. Y creo que hay una voluntad de los distintos actores económicos de algún año, digamos, de dar una tregua este año, de hacer una transición, porque saben que si esto empeora, a todos les va a ir peor. Al sindicalismo le iría mucho peor si esto explota por los aires o si tuvieras un problema donde la inflación Claro, se el descontrola. tema del empleo. Entonces, claramente me del parece empleo. que este es un año donde la mirada no va a estar tan puesta quizás en el tema del salario, sino en el tema del mantenimiento del empleo. Empleo. Dante, fue un gusto que hayas venido. No, al Muchísimas contrario, gracias. gracias.